En primer lugar, tendrá la palabra el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Y en su nombre, su diputada señora Quintana Campos, que tiene ya la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo de Izquierda Unida para, efectivamente, hacer un balance de los efectos que las lluvias torrenciales que han caído durante los días 26 al 30 de septiembre en nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo conocer los daños y ver cómo se van a paliar lo que desde Izquierda Unida nosotros calificamos como una tragedia. La tragedia que están viviendo hoy en día miles de familias que se han visto afectadas. Ya se ha hablado largo y tendido de los daños en infraestructuras, en viviendas y, lo que es peor aún, la pérdida de vidas humanas. Los municipios más afectados están fundamentalmente localizados en la provincia de Málaga, donde han sido varios pueblos los que han quedado literalmente arrasados por el desbordamiento de arroyos, por una gran precipitación con valores de más de 230 litros metro cuadrado, que han provocado cuantiosos daños materiales, viviendas, carreteras, puentes, etcétera. Y en Almería, en la provincia de Almería, donde también los mayores daños se localizan en las comarcas del Levante, Valle de Almanzora y Los Vélez. Hay que decir que las lluvias torrenciales han tenido unos efectos importantes en la red de carreteras autonómicas. En Almería hay una parte de la red de carreteras que aún se mantiene cortada. En Málaga se cortaron hasta un total de 17 carreteras. Aún una de ellas sigue cortada por estar afectada por el desbordamiento del río Guadalhorce. Daños en carreteras que han sido muy cuantiosos, pero también tengo que reconocer y poner en valor que el operativo que se puso en marcha permitió que el desastre no fuera mayor. Es cierto que hubo una atención rápida y que, por ejemplo, solo en el servicio de carretera dependiente del Ministerio de Fomento fueron 277 personas las que, entre técnicos y operarios, estuvieron y permitieron el que estas carreteras se abrieran al tránsito de vehículos en poco tiempo. Conocemos una valoración inicial de los daños en infraestructuras viarias, una valoración de actuaciones mínimas que en Almería nos dicen que sería necesario un total de 10.700.000 euros o que en Málaga superarían los daños los 5 millones de euros. Estamos hablando de que solo para recomponer el viario, las carreteras, son necesarios más de 16 millones de euros. Eso en cuanto a la red viaria. Hablar también de los daños que se han producido en los cascos urbanos. En Almería hay que destacar el municipio de Vera y, sobre todo, la barriada de Pueblo Laguna, que sufrió muchos y numerosos daños. En la provincia de Málaga, municipios como Archidona, donde la zona de las Huertas del Río se ha quedado prácticamente intransitable, caminos intransitables, donde además ha habido un fallecido. O, por ejemplo, Álora, también en Málaga, donde además de una señora que ha fallecido, también todo el cultivo de cítricos ha desaparecido, ha sido arrasado. Importantes los daños en Villanueva del Rosario, donde la calle del Arroyo ha sido la más perjudicada, donde está situada en el cauce del río y, por lo tanto, una vez que se desborda, arrastró a vehículos y todo aquello que encontró a su paso. También destacar la población de Villanueva del Trabuco, donde los desperfectos se sitúan prácticamente en todo el casco urbano, con casas afectadas, negocios y más de 100 vehículos destrozados. También ha habido daños en el colegio de esta localidad. Un inciso que creo que es importante. Hay una obra en Villanueva del Trabuco que vienen reivindicando los vecinos, una obra para que se encauce debidamente el río a la entrada al casco urbano, que creo que de haber estado ejecutada se hubiese mitigado el desastre que al final ha dado de sí estas lluvias torrenciales. Esta es la realidad que acompaña a la provincia de Málaga, a mi provincia en estos momentos, que apenas si se recupera de los daños del incendio que se produjo en la Costa del Sol, ahora se tiene que enfrentar a miles de pérdidas materiales, de animales y, sobre todo, la recuperación de localidades
que tienen dañada infraestructura urbana y que ya de por sí sufren una situación delicada por la crisis económica. También quiero detenerme en los efectos en la agricultura, en los efectos en los cultivos. Se han visto arrasadas miles de hectáreas de cítricos, de cultivos hortícolas y también son muchas las cabezas de ganado que han resultado muertas. Por eso hay una primera reflexión, un primer objetivo, mejor dicho, que hay que plantearse, y es que en estos momentos de paro los medios de producción son fundamentales. Por eso es necesario recuperar cuanto antes la capacidad productiva de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por eso, desde las organizaciones agrarias y nosotros, desde el Grupo de Izquierda Unida, estamos reclamando el apoyo del Estado, el apoyo de Madrid. Por eso esos presupuestos del Partido Popular tienen que cambiar el rumbo. Son unos malos presupuestos, pero tienen que cambiar el rumbo para atender a todas estas necesidades y a todos estos daños. Como decía antes, las lluvias han machacado cultivos, animales, infraestructuras. Algunas infraestructuras son imposibles de recuperar, infraestructuras de regadío que son muy cuantiosas económicamente. En la provincia de Málaga, en el conjunto de todos los pueblos que se han visto afectados, según nuestras estimaciones, son más de 2.000 hectáreas, fundamentalmente de patatas, espárragos y cítricos. Y muchas explotaciones tienen tal cantidad de piedra las fincas que la tarea de quitarlas supone un coste aún mayor que el valor de la propia tierra. Esa es, como digo, la tragedia a la que se enfrentan los agricultores. Unido a solo, por ejemplo, en la población de Antequera hay constancia de la pérdida de más de 1.800 cabezas de ganado. En Almería la situación no es mucho mejor. Al contrario, hay invernaderos que se han visto totalmente destrozados, caminos intransitables por los arrastres, tuberías destrozadas, las plantaciones al aire libre como la lechuga, cítricos o los olivos también se han visto afectadas. Hay además invernaderos, semilleros que han desaparecido totalmente y por ello los agricultores que tienen allí sus semillas para plantar su explotación ahora no tienen absolutamente nada. Esas son las consecuencias de estas lluvias torrenciales. Pero ahora ese es el pasado, el triste pasado más reciente, pero ahora toca mirar al futuro. Y ese futuro tiene que estar lleno de compromiso para reparar los daños y para que lleguen las ayudas. Los ayuntamientos están haciendo un papel importante, están atendiendo la reparación de estas infraestructuras sin contar aún con las ayudas oficiales. También tenemos que decir que hay algunas administraciones que están poniendo inconvenientes, que están duplicando gestiones, como es el caso de la subdelegación de Málaga. Ahora toca sumar y no restar. En estos momentos, además, ese PER extraordinario que venía pidiendo Izquierda Unida y que era prioritario, ahora es imprescindible, porque es necesario un PER mínimo para paliar estas jornadas que ya no se podrán trabajar. Eliminar el requisito de las 35 peonadas y también el no pagar, mientras esté en situación de paro los trabajadores del campo, el sello agrario. Porque, como decía, si alguien sufre por partida doble estos efectos, son sin duda los trabajadores del campo. Y hay una cuestión, señor consejero, que le pido, porque consideramos que en estos momentos es intolerable. No puede ocurrir que aún haya explotaciones, que haya viviendas afectadas, que estén sacando el lodo y no tengan dónde llevarlo, dónde depositarlo. O, por ejemplo, que aún hayan animales muertos en las riberas de los ríos. Eso no puede ocurrir. Y la prevención es fundamental. No se le puede echar la culpa a las nubes. Se sabía que iba a llover. Algunas veces la naturaleza se comporta de manera muy virulenta y eso tiene que ver mucho con la mano del hombre y con el cambio climático. Pero lo más lamentable de esta situación es que era previsible. Hay informes de organismos, de asociaciones ecologistas, del propio Defensor del Pueblo, donde llevan años alertando del peligro que supone este modelo de planificación urbanística, o mejor dicho, la falta de esta planificación urbanística. Un modelo que, como decía antes, es depredador y ocupador del territorio y que al final termina dando de sí estas consecuencias catastróficas. Por eso, el Plan Forestal Andaluz o el Plan Director de Ribera demandan un tratamiento adecuado de los cauces
y muy particular de aquellos que tienen ese carácter torrencial de evacuación de grandes volúmenes de agua y arrastre de materiales. Por eso, señora en primer lugar, ruego a su señoría vaya concluyendo. Voy concluyendo, señor presidente. Querríamos, a modo de pregunta, ¿podemos decir a día de hoy que estos planes han cumplido en condiciones óptimas para garantizar esa evacuación de agua? Muchos nos tememos que no. El anterior Ejecutivo también se comprometió en ampliar y mejorar el plan de prevención de avenidas y de inundaciones, con una previsión presupuestaria que queremos saber si se ha conseguido cumplir los objetivos. Por lo tanto, hay cuestiones que se pueden evitar y otras que no, pero consideramos que todo esto está estudiado. Son episodios extremos que nuestros propios técnicos estudian. Efectivamente, no podemos predecir cuánto, cuándo y dónde va a llover, pero sí por dónde discurrirá el agua, porque el agua tiene memoria y siempre irá por donde tiene que ir. Por eso es una tarea que tenemos importante que desarrollar. Cambiar el modelo urbanístico y, desde luego, mantener adecuadamente los cauces de ríos y de riberas. Nos enfrentamos, y con esto termino, a una tragedia, como decía al principio. En apenas 5 minutos, proyectos de vida entera han desaparecido. Por eso necesitamos saber cuáles son esas gestiones que se están haciendo de forma urgente para que las ayudas lleguen. Porque solo de esa manera, después de la tormenta, llegará la calma, o más que la calma, el sosiego que necesitan muchas familias andaluzas que lo han perdido todo. Gracias. Muchas gracias, señora Quintana.